Estas son imágenes de Río de Janeiro, del operativo policial más letal en la historia de esta ciudad. Hoy los habitantes de las favelas de Peña y Alemão se encontraron con un escenario dantesco. Cuerpos de las personas fallecidas en las calles y en los cerros, que hicieron aumentar el número de muertos hasta ahora a 132. Una masacre que fue el resultado de una operación liderada por el gobernador de Río de Janeiro y que no contaba con la venia del gobierno federal, del presidente Lula da Silva. Un escenario de guerra en la ciudad más turística de Sudamérica. Advertimos que las siguientes imágenes pueden ser sensibles. Son cerca de las 2 de la tarde en la favela Peña, en Río de Janeiro. Un oficial de la policía militar se resguarda y prepara su fusil. Los siguientes 5 a 6 minutos serán de un enfrentamiento directo con un grupo de hombres armados. La escena se repitió todo el día y hasta avanzada la noche en esa zona y también en la favela de Alemão. El objetivo era, según la policía, desarticular a una facción del Comando Vermelho en ese lugar, uno de los grupos criminales más poderosos de Río de Janeiro. No obstante, el resultado final del operativo fue desastroso. Al menos 132 personas murieron en la operación más letal de la historia de esa ciudad de Brasil. La mañana del miércoles en Río de Janeiro mostraba calles y playas desiertas, pero hacia el norte, familiares de quienes murieron en la jornada anterior repletaban los estrechos pasajes en los que los muertos se apilaban a medida que sus cuerpos iban siendo encontrados y era necesario reconocerlos. Solo quiero sacar a mi hijo de aquí y enterrarlo. ¿Sabes por qué? No servirá de nada. La verdad es que no servirá, porque aquí hay mucha gente llorando, pero allá afuera hay mucha gente aplaudiendo lo que hicieron, que fue una masacre. Las críticas hacia la violencia ejercida hasta más allá del límite por las fuerzas policiales en las favelas de Río vuelven a arreciar. Había muchas personas aún con vida en el bosque, con policías disparando contra los vecinos. Tengo videos, puedo mostrarlo todo. Puedo probar que la Policía Civil del Estado entró en Alemão para cometer una masacre. Este video muestra cómo integrantes del Comando Vermelho utilizaron incluso drones para lanzar granadas y otras municiones contra la policía. Muestra para las fuerzas del orden de que debieron actuar a matar, dijeron, para protegerse. Lo que hicimos ayer fue una acción legítima del Estado para hacer cumplir órdenes judiciales, 180 órdenes de registro y confiscación y aproximadamente 100 órdenes de arresto. Aquellos que optaron por enfrentarse a nosotros fueron neutralizados. La reacción de la policía depende de las acciones del criminal. Es así de simple. 1, 2, ven. El gobernador de Río, Claudio Castro, seguidor de Bolsonaro, mantiene una pugna con el presidente Lula, a quien acusa de no haber hecho caso de sus advertencias acerca de un operativo en el que requería de apoyo federal. Así, lo que pretendía ser una operación para capturar a 100 integrantes del grupo armado terminó con la mayor cantidad de muertos en un solo día por el actuar policial. 13 horas de tiro, 13. Este es Doca, el principal líder del Comando Vermelho en el norte de Río de Janeiro. Objetivo de la policía este martes, pero que no logró ser capturado y permanece prófugo en una evidencia de que lo que pretendía ser un gran golpe al crimen organizado terminó de la peor forma, con muertos repletando las calles y la percepción de que la violencia armada ejerce su control en varias zonas de una de las ciudades más turísticas del mundo. Momento de revisar noticias internacionales, es por eso que estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Con la imagen que ha dado pie para todo tipo de titulares y portadas en Brasil y también en el resto del mundo, que es lo que ocurrió en la ciudad de Río de Janeiro con un operativo policial que ya se le describe como el más letal de la historia de Río de Janeiro y que ha dejado cientos de víctimas fatales. Al principio se hablaba de 60
64 fallecidos. Ahora esa cifra subió a al menos 132 personas fallecidas, entre las que habría 60, por lo menos 60 delincuentes y también 4 policías, que fue esa la cifra que se había entregado inicialmente en un operativo que lo denominaron Operación Contención y que estuvo centrado en las favelas del norte de la ciudad, en la favela de Alemão y de Peña, y que generó una serie de alteraciones en la ciudad, porque esto ocurrió además en una hora en la que muchos colegios estaban saliendo de clases, los buses, el de transporte público, que tuvieron que desviar sus rutas debido a ese procedimiento, y que estuvo con 2.500 agentes de distintas unidades de seguridad desplegados con el fin de contener la expansión del crimen organizado. Fue esa la explicación que entregaron desde el gobierno estatal de Río de Janeiro, porque este es un operativo de la policía estatal y que estuvo dirigido contra el Comando Vermelho, que es la organización criminal más grande que hay en Brasil en estos momentos y que se ha expandido además no solo dentro del país, sino también a otras partes del continente. Tenemos parte de el ambiente de la balacera que ocurrió durante la tarde de ayer. Pasemos a revisar cómo fue ese momento. Aí, William, como é que tá as coisas aqui? Ahí está parte de los enfrentamientos y que después además hubo una respuesta por parte de los miembros de la organización criminal, porque habrían utilizado drones incluso para lanzar bombas y para atacar a los policías luego de que se iniciara el operativo. Que da cuenta del gran poderío militar, o sea, perdón, de armas que tienen, ¿no? El tema acá es que tú dices, esto es algo que no es ordenado por el gobierno central, sino por el gobernador de Río de Janeiro. Y ahí, ¿qué pasa respecto a las decisiones? ¿Qué opinan desde el gobierno de Lula da Silva? Lo digo por la evaluación que ahora se hace a raíz de los graves trastornos que provocó este operativo y de la gran cantidad de fallecidos. Sí, a ver, este tipo de operativos no es inusual en Río de Janeiro, pero nunca a este nivel, con esa cantidad de muertos. Y claro, eso es algo que ha dado pie también para todo un debate. Salió a hablar Naciones Unidas, distintas organizaciones de derechos humanos, y ya hay desde el 2023 un despliegue de parte del gobierno central en Brasil. Pero ahora el gobernador de Río dijo que no habían recibido apoyo por parte del gobierno. Desde el Ministerio de Justicia de Brasil salieron a responder que sí han prestado ayuda cuando lo han necesitado. Va a haber una reunión entre el presidente Lula da Silva y las autoridades de Río de Janeiro durante este día, pero sí se ha comentado desde distintas organizaciones que esta operación incluyó para muchos un uso excesivo de la fuerza, porque creen que para poder combatir el crimen organizado se tienen que aplicar métodos distintos que no pongan en peligro también a la población civil, porque esto ocurrió, como ya les decía, también en un momento en que otros grupos de la población pudieron haber quedado expuestos al intercambio de disparos, y es por eso que desde Naciones Unidas dijeron que se habían declarado horrorizados por los efectos y las consecuencias que pudo haber tenido también esta actuación de parte de la policía en Río de Janeiro. Pero desde el gobierno estatal siguen defendiendo esa acción al manifestar que con esto quieren demostrar que el Estado no se va a rendir ante el crimen organizado.